Hola profesora, yo soy Luis Jiménez Hernández y en este video estaré hablando sobre los puntos y temas relacionados con la unidad número 3 que fueron asignados por su persona. La estequiometría es la palabra que utilizamos para hacer referencia a cuánta cantidad de materia se necesitan para obtener cierta cantidad de productos en condiciones óptimas. Por definición, la estequiometría permite realizar relaciones numéricas entre moles, gramos y moléculas de una reacción química. Los principios de la estequiometría se basan en la ley de conservación de la materia, puesto que la materia ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Haciendo relaciones estequiométricas es posible conocer aquellos datos faltantes en una reacción química, como los moles de algún producto o los moles de algún reactivo. En la aplicación de la estequiometría existe lo que se denomina reactivo limitante y reactivo en exceso. El reactivo limitante es aquel que se termina primero en una reacción química y por lo tanto la limita, mientras que el reactivo en exceso es aquel que queda sobrando. El valor del reactivo limitante es el que se utilizará para hacer otras relaciones y conseguir los datos faltantes. Y bien, he hecho referencia a las reacciones químicas, pero ¿qué es una reacción química? Una reacción química es aquel proceso en el que dos o más sustancias llamadas reactivos se combinan y se transforman, convirtiéndose en unos determinados productos. Esto no es todo, puesto que en las reacciones de tipo reversible, aquellos que ya se han convertido en productos pueden devolverse y convertirse en reactivos nuevamente, es decir, una reacción de va y ven. Para representar las reacciones químicas se utilizan ecuaciones, que no son más que expresiones alfanuméricas que indican cuál es el conjunto de elementos que están formando un determinado compuesto y también se indica un subíndice. Además, para balancearlas se utilizan un coeficiente estequiométrico. Existen varias formas de representar las reacciones químicas y una de ellas es la fórmula molecular que indica la cantidad de átomos que forman una molécula. La fórmula empírica es la proporción de números enteros más simples de los átomos que conforman un compuesto. La estequiometría también se puede aplicar a soluciones acuosas. Una solución acuosa es aquella en la que el solvente es el agua. El balance de materia con reacción química es el método matemático que se utiliza para conocer cuánto entra, cuánto sale, cuánto se genera y cuánto se consume de aquello que está entrando a un reactor. Y en este caso, para resolver los balances, la ecuación que se utiliza es entrada más generación es igual a salida más consumo. Como se trata de balances con reacción química, a un reactor entrarán cierta cantidad de reactivos y al paso del tiempo se convertirán en unos productos. A través del balance podremos conocer en qué cantidades o proporciones estos se están generando. Este balance también se puede aplicar a aquellos sistemas en los que no solamente existe un reactor, sino que también existe un separador y una corriente de recirculación. Una corriente de recirculación es aquella que se devuelve a la alimentación principal con el objetivo de aprovechar aquellos disolventes que son valiosos. Y por supuesto para aumentar la conversión de reacciones de tipo reversible. Las corrientes de recirculación pueden existir sin necesidad de que haya un separador. Este tipo de corriente se utiliza por varios motivos, como es el secado, la destilación, el filtrado y por supuesto en los reactores para evitar la pérdida de recursos importantes. También existe lo que se denomina balances de masa combinado y son aquellos que se encargan de relacionar las proporciones de energía que entran y salen de un sistema y también las proporciones de masa. Estos balances se pueden ir resolviendo en simultáneo puesto que están acoplados. Finalmente, me corresponde hablar sobre la combustión, que es aquella reacción química que ocurre entre un combustible y el oxígeno, o también entre un comburente, que es aquel compuesto que contiene oxígeno. Lo más habitual es que en estas reacciones se desprenda dióxido de carbono, agua en forma de vapor y por supuesto una llama. Aunque también hay otros productos que se pueden obtener como el monóxido de carbono y el propio carbono en forma de hollín. Las reacciones de combustión pueden ser de tipo completa o incompleta. Las reacciones de combustión completa ocurren cuando la reacción llega a su máximo grado de oxidación posible. En este caso, la llama que se desprende será de color azul. Un ejemplo de ello es el mechero Bunsen.
Las reacciones de combustión incompleta ocurren sin llegar a su máximo grado de oxidación posible y tienen poco suministro de oxígeno o no tienen un suministro suficiente de oxígeno. Es por ello que se libera una llama de tono amarillo. Un ejemplo de ello es la llama amarilla que se libera cuando se quema leña. Calcule el número de moles de soluto de una solución en la que la masa del solvente en gramos es de 50, si la molaridad M es igual a 4. La ecuación de la molaridad es igual a los moles de soluto entre los kilogramos del solvente. Como la masa dada está expresada en gramos, se debe pasar a kilogramos. 50 gramos se dividen entre 1000 y se obtienen 0,05 kilogramos. De la ecuación de molaridad se despejan los moles de soluto, quedando que los moles de soluto van a ser igual a la molaridad multiplicado por los kilogramos de solvente. Se sustituyen valores y se efectúa la multiplicación. 4 multiplicado por 0,05 es igual a 0,2. Los kilogramos se cancelan y el resultado queda expresado en moles. Encontrar la molaridad y la normalidad de 20 moles de ácido sulfúrico en 400 mililitros de solución. Los mililitros los debemos expresar en litros y 400 mililitros equivalen a 0,4 litros. La fórmula de molaridad es molaridad igual a moles de soluto entre litros de la solución. Reemplazando valores tenemos que la molaridad va a ser igual a 20 entre 0,4 moles entre litro. Eso resulta ser 50 moles entre litro o molar. La normalidad se obtiene al multiplicar la molaridad por el número de equivalentes. Para este caso, el número de equivalentes viene dado por la cantidad de hidrógenos en el compuesto, es decir, 2. Al sustituir los valores de 50 mol entre litros de la molaridad y al multiplicarlos por el número de equivalentes, se obtienen 100 equivalentes entre litros, ya que las unidades mol se cancelan. Calcular la corriente de salida y las fracciones molares correspondientes para la obtención de dióxido de azufre a partir de pirita y oxígeno, en la que adicionalmente del dióxido de azufre se obtienen como subproductos óxido de hierro y óxido ferroso férrico. Las condiciones del proceso son la alimentación del 20% de pirita y 80% de oxígeno. La conversión del reactivo limitante es del 60%. En la primera reacción alcanza una conversión parcial de 70% y en la segunda de 30%. Lo primero es plantear las dos ecuaciones químicas. Si ya están balanceadas, se procede con la solución y si no lo están, se deben balancear primero. Además de colocarle el valor de la conversión parcial que le corresponde a cada una de las ecuaciones, es decir, 0,7 para la primera y 0,3 para la segunda, como lo establece el enunciado. También nos indican o nos dicen que la conversión con respecto al reactivo limitante es del 60%. El diagrama consiste en un reactor que posee una alimentación con 80% de oxígeno y 20% de pirita. Del reactor sale una corriente que tiene oxígeno, pirita, óxido de hierro, dióxido de azufre y óxido ferroso férrico. Además, se deben calcular los moles consumidos, haciendo uso de una ecuación que establece que la conversión es igual a los moles consumidos entre los moles suministrados. Pero como no tenemos el valor de los moles suministrados, para poder calcular los moles consumidos debemos tomar una base de cálculo, diciendo que los moles suministrados van a ser igual a 100 moles. De la ecuación de la conversión se despejan lo que son los moles consumidos. Para el oxígeno esto va a ser igual a 0,6, que es el valor de la conversión, multiplicado por 100, que es el valor de los moles suministrados, y a su vez multiplicado por 0,8, que corresponde a la fracción de oxígeno en la entrada. El resultado es igual a 48 moles. Para encontrar los moles consumidos de pirita se hace prácticamente lo mismo, solo que en lugar de colocar la fracción de oxígeno, tenemos que lógicamente colocar allí lo que es la fracción de la pirita, que equivale a 0,2. Al efectuar la multiplicación tenemos un resultado de 12 moles para la pirita. Procedemos ahora a realizar una relación oxígeno-pirita para calcular el reactivo limitante, y esto lo vamos a hacer con la primera ecuación o reacción química. Para ello decimos que 11 medias moles de oxígeno reaccionan con 2 moles de pirita y ese valor lo vamos a multiplicar por los 12 moles de pirita, dando un valor de 33 moles para el oxígeno. Esos 33 moles de oxígeno son menores que la cantidad que tenemos disponible, que son 48 moles.
La segunda relación la vamos a hacer al contrario, pirita-oxígeno, y decimos que 2 moles de pirita reaccionan con 11 medias mol de oxígeno y lo vamos a multiplicar por 48 moles de oxígeno. Se obtiene un resultado de 17,4545 moles de pirita, mayor que la cantidad que nosotros tenemos o que la cantidad con la que nosotros contamos. Por lo tanto, el reactivo limitante es la pirita y lógicamente el reactivo en exceso va a ser el oxígeno. Lo que sigue es calcular los moles para cada especie valiéndonos del reactivo limitante en cada ecuación en la que la especie a la que estemos trabajando se encuentre. En la ecuación número 1 para el oxígeno tenemos que 11 medias mol de oxígeno reaccionan con 2 de pirita y se multiplica por 12 moles de pirita, a su vez también se multiplica por 0,7 que corresponde a la conversión para la reacción número 1. El resultado que obtenemos es de 9,6 moles de oxígeno. En la reacción número 2 la relación es de 11 medias moles de oxígeno, reaccionan con 3 de pirita y eso lo vamos a multiplicar también por 12, pero a su vez lo vamos a multiplicar por 0,3 que es la conversión parcial para la reacción 2. El valor que obtenemos es de 32,7. La sumatoria de los moles de oxígeno en la reacción 1 y en la reacción 2 dan como resultado 32,7 moles de oxígeno. En el caso del óxido de hierro, Fe2 o 3, solamente se encuentra en la reacción número 1. Por lo tanto, solamente lo tenemos que calcular allí. La relación que tenemos es la siguiente. Un mol de óxido de hierro reacciona con 2 moles de pirita y eso lo vamos a multiplicar por 12 moles de pirita y también lo vamos a multiplicar por 0,7, obteniendo como resultado 4,2 moles de óxido de hierro. Para el dióxido de azufre en la reacción 1 tenemos que 4 moles de dióxido de azufre reaccionan con 2 moles de pirita. Lo multiplicamos por 12 moles de pirita y a su vez por la conversión que le corresponde, que es de 0,7, obteniendo un resultado de 16,8 moles de dióxido de azufre. En la reacción 2 tenemos que 6 moles de dióxido de azufre reaccionan con 3 de pirita. Lo multiplicamos por 12 moles de pirita y a su vez por la conversión que le corresponde, que es de 0,3. El valor que obtenemos es de 7,2. Al efectuar la sumatoria entre estos dos valores tenemos un resultado de 24 moles de dióxido de azufre. El óxido ferroso férrico Fe3 o 4 solamente se encuentra en la reacción número 2, por lo tanto decimos que un mol de óxido ferroso férrico reacciona con 3 moles de pirita, lo vamos a multiplicar por 12 y por 0,3. El valor que obtenemos es de 1,2 moles de óxido ferroso férrico. Ahora sí procedemos a realizar nuestros balances, pero antes quiero aclarar que el valor de los moles de entrada yo los obtuve al multiplicar las fracciones por la base de cálculo que había tomado. Y también que la fórmula que se utilizará para resolver estos balances será que la entrada más la generación menos la salida menos el consumo será igual a 0. En el caso de los reactivos no tendremos generación y en el caso de los productos no tendremos entrada ni consumo. Para la pirita tendremos 20 moles de entrada menos la salida menos 12 moles que se están consumiendo igual a 0. Al despejar la salida tenemos un total de 8 moles. Para el oxígeno tenemos 80 de entrada menos la salida menos 32,7 moles que se están consumiendo, lo igualamos a 0 y al despejar la salida tenemos un total de 47,3 moles. En el caso del óxido de hierro no tendremos entrada, pero sí tenemos una generación de 4,2 moles menos la salida igual a 0. Al despejar la salida tenemos un total de 4,2 moles de óxido de hierro. Para el dióxido de azufre tampoco tenemos entrada, pero tenemos una generación de 24 moles, menos la salida menos 0 igual a 0. La salida será igual a 24 moles. Para el óxido ferroso férrico tenemos 1,2 moles que se están generando menos la salida menos 0 igual a 0. La salida es igual a 1,2 moles de óxido ferroso férrico. Finalmente tenemos que calcular las fracciones molares. Las fracciones molares las vamos a obtener al dividir la masa del compuesto entre la masa total. Para no alargar más esta parte del video, lo que voy a hacer es simplemente dar los resultados, puesto que como ya lo dije, es dividir solamente la masa de cada compuesto entre la masa total, obteniendo para la pirita 0,0944, para el oxígeno 0,5584, para el óxido de hierro 0,0495, para el dióxido de azufre 0,2833 y para el óxido ferroso férrico 0,0141. La sumatoria da 0,9997 y eso equivale aproximadamente a 1, se puede redondear.
A un proceso con recirculación para producir amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, como se muestra en el diagrama, se ingresa una cierta cantidad de mezcla en cantidades estequiométricas de ambos reactivos. El porcentaje de conversión en el reactor, conversión por paso, es de 30%. Calcule todas las incógnitas y la relación de recirculación. En el diagrama se observa un reactor y un separador. Al reactor entra una corriente de alimentación 1 que se une con otra corriente de recirculación, formando así una corriente que entra al reactor y que denotamos con el número 2. Del reactor sale un flujo que alimenta al separador, del cual sale otra corriente con el producto y otra más, que es la corriente de reciclo. En las corrientes 1, 2 y 4, que es la de recirculación, circulan nitrógeno e hidrógeno, mientras que en la 3, aparte del nitrógeno y el hidrógeno, también hay amoníaco, puesto que ya se ha llevado a cabo la reacción. La reacción química es de 1 mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno para producir 2 moles de amoníaco. Debemos tomar una base de cálculo, puesto que no se nos está dando un dato estratégico que nos permita calcular el resto de los datos faltantes. En este caso es de 100 moles para la cantidad en el flujo 2. La relación estequiométrica de los reactivos es de 1 y 3. Para calcular los moles de nitrógeno en el flujo 2 se debe dividir 1 entre 4. Ese 1 representa al mol de nitrógeno y el 4 a la suma de los moles del lado de los reactivos multiplicado por 100, que es el valor de la cantidad en 2. Al efectuar los cálculos obtenemos 25 moles. Para la cantidad de moles de hidrógeno en la misma corriente, se dividen los 3 moles de hidrógeno entre los 4 moles totales y se multiplica por 100, obteniendo como resultado 75 moles. La relación que se tiene es de 30% de lo que entra al reactor, por lo que para continuar resolviendo el ejercicio tendremos que calcular cuánto es el porcentaje del resto, o el porcentaje de aquello que sale, restándole a los 100, 30 y obteniendo como resultado 70% o 0,7. Para calcular la cantidad de nitrógeno en la corriente 3, decimos que la cantidad de nitrógeno en la corriente 3 va a ser igual a 0,7 multiplicado por la cantidad de nitrógeno en la corriente 2. 0,7 multiplicado por 25, eso será igual a 17,5 moles. Mientras que para el hidrógeno nosotros lo que tenemos que decir es que la cantidad de hidrógeno en la corriente 3 va a ser igual a 0,7 multiplicado por la cantidad de hidrógeno en la corriente 2. 0,7 multiplicado por 75, eso es igual a 52,5 moles. Para calcular cuántos moles de amoníaco se producen, hacemos una regla de 3. Decimos que 1 mol de nitrógeno produce 2 moles de amoníaco. 0,3 que reaccionan multiplicado por 25, ¿cuánto generan? Al efectuar la relación nos damos cuenta que se generan 15 moles de amoníaco. Como por la corriente 4, que es la corriente de recirculación, fluyen nitrógeno con 17,5 moles e hidrógeno con 52,5 moles. En total, por la corriente 4 deben circular entonces 70 moles. También se sabe que la corriente 4 más la corriente 1 hacen que el reactor se alimente con 100 moles, por lo que por diferencia la corriente 1 debe tener un total de 30 moles. Es decir, la cantidad en 1 va a ser igual a la cantidad en 2 más la cantidad en 4. Finalmente, la relación entre las cantidades de moles en la corriente 4 y 1 va a ser igual a 2,3333, resultado de dividir el valor del flujo 4, que es de 70, y el valor del flujo 1, que es de 30. La glucosa isomerasa inmovilizada se emplea como catalizador en la producción de fructosa a partir de glucosa en un reactor de lecho fijo. El disolvente es agua. Para el sistema de la figura se tiene una alimentación F que contiene un 40% de glucosa en agua y la concentración de fructosa a la entrada del reactor T es de 4%. ¿Qué porcentaje de conversión por paso de glucosa tiene lugar en el reactor si la razón entre el flujo de salida y el flujo de recirculación en unidades de masa es de 8.33? Se visualiza un reactor al cual entra una corriente F que tras unirse a la corriente R, que es la de recirculación, genera una corriente T que entra al reactor, de la cual sale una corriente S que se separa en la corriente de recirculación y también en la corriente denotada con la letra P. En la alimentación F se tiene un 40% de glucosa y un 60% de agua, y en T se tiene un 40% de fructosa. La relación entre el flujo P y el flujo R es de 8,33.
Establecemos que la conversión por paso es igual a lo que se convierte o a lo convertido entre lo que entra. Lo que se convierte viene dado por la diferencia del compuesto con el que se esté trabajando en dos corrientes distintas entre lo que se convierte de ese compuesto en otra de las corrientes de las cuales se ha colocado como numerador. Como es para la glucosa que se nos está pidiendo esta conversión, decimos entonces que la glucosa en T menos la glucosa en S dividido entre la glucosa en T, eso va a ser igual a la conversión por paso. En este ejercicio se toma una base de cálculo de 100 kilogramos para el flujo F. Como ya se conoce F gracias a la base de cálculo, ahora se realiza un balance global para así encontrar el valor de P, diciendo que la entrada es igual a la salida, o sea, F es igual a P. Como F es igual a 100 kilogramos y P es igual a F, entonces P tiene que valer 100 kilogramos. Para encontrar R se despeja de la relación, ya que ahora se conoce el valor de P. Al hacerlo determinamos que el flujo de recirculación es igual a 12 kilogramos. Lo siguiente es un balance global por componente y en este caso se va a hacer por el agua, para lo cual multiplicaremos cada flujo por su fracción de agua correspondiente. El flujo F multiplicado por la fracción de agua va a ser igual a P multiplicado por la fracción de agua en P. Al reemplazar los datos nos damos cuenta de que la única incógnita es la fracción de agua en P. Se cancelan los 100 que se encuentran a ambos lados de la igualdad y se determina que la fracción de agua en P es igual a 0,6. Hay que aclarar que todas las corrientes poseen la misma composición de agua y esto se debe a que solo se están separando en diferentes corrientes sin alterar la composición de las mismas. Continuamos con un balance local en el punto de mezcla que he llamado M, donde F más R generan T. Los valores de F y de R se conocen, por lo que solo debemos reemplazarlos y sumarlos, obteniendo un total de 112 kilogramos. Aclaro que el flujo de S es igual a 112, ya que en el reactor la masa ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Vamos con un balance local en el punto de mezcla por componente, para la glucosa primero, donde el flujo F multiplicado por la fracción de glucosa más R multiplicado por la fracción de glucosa en R va a ser igual a T multiplicado por la fracción de glucosa en T. Al sustituir los datos nos damos cuenta que existen dos incógnitas, la fracción de glucosa en R y la fracción de glucosa en T. Entonces procedemos a un balance en el mismo punto de mezcla, pero esta vez para la fructosa, multiplicando el flujo de F por la fracción de fructosa en F, que ese se va a anular puesto que allí no hay fructosa, más R multiplicado por la fracción de fructosa en R igual a T multiplicado por la fracción de fructosa en T. Al reemplazar los datos tenemos 12 multiplicado por la fracción de fructosa en R, que es nuestra incógnita, igual a 112 multiplicado por 0,04. Despejamos nuestra incógnita y tenemos un resultado de 0,373. Como la sumatoria de las fracciones en R tiene que ser igual a 1 por diferencia al valor de la fracción de glucosa en R tiene que ser igual a 0,027. Aclaro también que las fracciones másicas son iguales para todos los flujos que salen del reactor. El valor obtenido de la fracción de glucosa en R lo sustituimos en la ecuación de balance local por glucosa en el punto de mezcla. De allí despejamos la fracción de glucosa en T, que es la única incógnita, cuyo valor determinado es de 0,36. Procedemos a usar la ecuación de conversión por paso. La conversión por paso es igual a la glucosa en T, que es 112 multiplicado por 0,36, menos la glucosa en S, que resulta de multiplicar 112 por 0,027, dividido entre 112 por 0,36, que es la glucosa en T. Al efectuar la resta y luego la división, se determina un valor de 0,925. Bueno, profesora, esto ha sido todo y no me quería ir sin antes desearle que tenga una feliz Navidad y que este año 2021 venga cargado de muchas bendiciones.